Un cordial saludo. A continuación presento mi grupo conformado por Harold Jorge, Aura Guerrero, Luis Ortega, Ornaldo Solarte, quien les habla, Mercedes Díaz. Somos estudiantes de la materia Proyectos 3 de la Maestría en Gerencia de Proyectos y en esta oportunidad vamos a abordar la aplicación de prácticas simuladas en un proyecto. Siguiente. Siguiente. Bueno, para el cumplimiento de estos objetivos se plantea la selección de un proyecto denominado Mejorar vías terciarias del municipio de Supía Caldas mediante técnicas de seguimiento y evaluación para analizar y fortalecer las decisiones estratégicas. Y para el logro de este se realizó una descripción general de la actividad del componente práctico. Posteriormente se desarrolló un plan de monitoreo del desempeño logrado a partir de la planificación del proyecto, análisis financiero y de costos. Posteriormente, se realizó la selección de un marco de indicadores a través del desarrollo de un tablero de control que permitió el cálculo de índices de rendimiento del proyecto, teniendo en cuenta los índices de eficiencia y efectividad. Siguiente. La información del proyecto es la siguiente. El título del proyecto es el mejoramiento de las vías terciarias del municipio de Supía Caldas. La entidad de financiación es el Instituto de Vías Sin Vías y el municipio de Supía. Lugar de ejecución, el municipio de Supía. Los objetivos, mejorar la intercomunicación terrestre de una parte de la población rural de la entidad territorial. Como resultados principales, se quiere construir un total de 53.500 metros lineales de vía terciaria y el mantenimiento periódico o rutinario de 6.5 kilómetros de vías terciarias. La población beneficiaria son 1.287 personas de la zona rural del municipio de Supía. Y el presupuesto total en el proyecto es de 710 millones. Siguiente. La cadena de valor del proyecto contiene los siguientes elementos. Primero, el impacto, en donde se tiene la conectividad, el acceso a oportunidades de formación académica y culturales, el incremento en el uso de servicios de salud y la generación de empleo. Como resultados tenemos la producción de tiempos de viaje, aumento en la comercialización de productos agrícolas, la dinamización, reducción de la pobreza. Los productos son, como se había dicho anteriormente, la placa huella construida y el mantenimiento de la vía terciaria. Las actividades a ejecutar en este son las actividades de mejoramiento, la construcción del alcantarillado en tubería PVC de 36 pulgadas, la construcción de la placa huella en concreto, las actividades de mantenimiento, la conformación de calzado afirmado y las actividades de consultoría. Y las entradas son las financieras, humanas y las materiales. Siguiente. Bueno, la cadena de resultados del proyecto es la siguiente. Tiene los siguientes elementos. Las entradas, las actividades, salidas y los resultados y el impacto. En las entradas, la descripción pues es la parte financiera, los humanos y los materiales y legales. Como ejemplos de eso tenemos el monto total, los rolos y los proveedores y las fechas claves. En las actividades, la descripción se refiere al diagnóstico, el diseño, la adquisición, ejecución y el monitoreo. Y las actividades relacionadas son las herramientas, los documentos claves, los contratos con proveedores y las metas físicas y las herramientas. Las salidas, la descripción tenemos los documentos técnicos, la infraestructura, los contratos y los registros. Y los ejemplos son los informes geotécnicos de vías, los estándares y las actas de recepción firmadas. Los resultados tenemos como descripción la mejora en la transitabilidad, la capacidad institucional y el cumplimiento de plazos. Y los ejemplos son los beneficiarios directos, los temas de uso de Project Libre, la normativa sin vías y la razón eficiencia en la gestión de contratistas. Y el impacto es el económico, el social y ambiental en la descripción. Y los ejemplos de estos son el intercambio de productos, los datos registrados de la Secretaría de Movilidad y el monitoreo de imágenes satelitales comparativas. Es lo que lleva a los indicadores de monitoreo siguiente. Bueno, dentro del desarrollo del plan de monitoreo del desempeño se utiliza la herramienta Project Libre, en las cuales pues se realiza la planificación del proyecto, el cual pues consiste en el mejoramiento de las vías en el municipio de Supia. El proyecto tiene una duración de 4 meses inicialmente, cuyo valor está tiene un valor de 679 millones,
que de acuerdo al desarrollo de la actividad, pues el grupo decide trabajar en el proceso constructivo de ejecución de la obra. Pues en ese sentido, todas las actividades que se registran en el proyecto van encaminadas o orientadas a la construcción de la placa huella, a las obras de drenaje, lo cual implica las cajas de recolección y alcantarillado, y las obras de mantenimiento de 65 kilómetros de vías terciarias. Para ello, pues, para el análisis de los costos se toma en cuenta el recurso operativo y el recurso administrativo que intervienen en el desarrollo de dicha etapa del proyecto. Frente al tema de los costos, pues se tiene un costo de recurso humano de los 86.345.615. No obstante, dentro de los temas de planificación de la línea base de tiempos y de costos, se presentan unos retrasos frente a los tiempos estipulados, lo cual obligó a considerar una ampliación dentro del proceso o del plazo contractual. Eso se llevó pues a temas de alza en los costos de materiales, ya sea el cemento, un crecimiento típico en los precios, bloqueos que se presentaron en la vía. Entonces, esto llevó a que las actividades se retrasaran y llevó a replantearse pues el tema de las prórrogas en el contrato. Pues considerando estos retrasos, el proyecto adquiere unos sobrecostos de los 710 millones de pesos, que es lo que comentó la compañera. Bajo este tema de retrasos, pues se considera el uso de la herramienta líneas bases en el Project Libre, el cual se convierte pues en una herramienta fundamental para validar realmente lo planeado con lo realmente ejecutado, lo que permita pues identificar la serie de desviaciones que se presentaron y tomar decisiones o acciones frente a la ejecución del proyecto. Como parte de este ejercicio, pues se evidencia un claro tema de desajuste en las fechas de ejecución, lo que implica pues el desplazamiento de cada una de las actividades y lo que genera pues en sí retrasos frente a la construcción de la placa huella y el tema de construcción de las obras de drenaje. Esto pues implica realmente un tema de desviaciones en la ruta crítica del proyecto. Ahora bien, como cuarta parte tenemos el análisis financiero y de costos. Entonces, como parte de sugerencia del docente, la variación de costos permite identificar si el proyecto ha incurrido en mayores o menores costos. Entonces, frente a esto, pues se tomó un ejemplo que fue la construcción de la placa de concreto hidráulico tipo D, la cual pues tuvo una variación negativa de menos 2.495.148. De acuerdo a la fórmula, si tenemos un costo CB menor a cero, el proyecto ha gastado más de lo planificado, es decir, incurrimos en sobrecostos. Ahora, dentro del análisis de variaciones, dentro del cronograma definido por la letra SV, se toma la misma actividad y nos arroja como resultado un SB menor a cero, lo que indica que el proyecto evidentemente tiene un retraso frente al cronograma base definido previamente. Finalmente, dentro del comportamiento del flujo de caja del proyecto se presenta un análisis de las tendencias temporales de los costos registrados entre los meses de julio y agosto, que fue donde se sostuvo la tercera prórroga del proyecto. Entonces, lo cual revela un comportamiento característico por una concentración pues, de valores elevados durante este margen de tiempo, pues situación que incrementa los costos acumulados debido pues, a los registros que se tienen inicialmente dentro del estipulado en el presupuesto, lo que representa más o menos un 70% del incremento del tema del costo total acumulado. Pues esta concentración pues, representa un incremento en la ejecución de las actividades, lo que afecta pues, el impacto financiero y los estados financieros del proyecto. Siguiente. En cuanto a la selección del marco de los indicadores, es importante mencionar que el proyecto que se está ejecutando es un proyecto público y que por lo tanto su formulación debe seguir la metodología ajustada de MGA. Este instrumento es el instrumento oficial para la estructuración de proyectos de inversión pública en Colombia. Esta metodología, la MGA, se fundamenta en el enfoque del marco lógico. El marco lógico considera o se complementa con otra metodología, que es la metodología para la selección de objetivos SMART, la cual implica que los objetivos sean específicos, medibles, alcanzables, relevantes y limitados en el tiempo. Esta metodología SMART
en el contexto de la metodología del marco lógico y la MGA para los proyectos de inversión pública en Colombia, pues se ajustan a la hoja de vida de los indicadores. La hoja de vida de los indicadores que propone el Departamento Nacional de Planeación contiene unos ítems específicos para cada uno de los indicadores a mencionar: el nombre, la descripción, la unidad de medida, la fórmula, las variables del indicador para calcular estas fórmulas, el tiempo o la periodicidad que se debe hacer para la medición del indicador, la tipología y la fecha de creación. En ese sentido, y proponiendo cada uno de los indicadores según esa hoja de vida que se establece en la ruta en la guía del Departamento Nacional de Planeación, se adopta o se adapta al contexto del seguimiento del proyecto. Para este caso, se consideró toda la ruta crítica del proyecto y cada una de las etapas que considera el proyecto. Se establecieron indicadores de efecto, indicadores de producto y indicadores de gestión. Cada uno de los indicadores tuvo un porcentaje, tuvo una fórmula, se presentó una fórmula, cada indicador tuvo una variable, se propuso una periodicidad para el tiempo y la tipología que corresponde a cada uno de los indicadores. Siguiente. Audio. Bueno, referente al cálculo de índices de rendimiento del proyecto, tenemos los indicadores de eficiencia y eficacia, entre ellos el porcentaje de cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo. El método de cálculo es el número de actividades de mantenimiento realizadas, la frecuencia cada vez que se realiza el mantenimiento, especificaciones de acuerdo a las especificaciones técnicas del mismo, con el fin de garantizar la buena funcionabilidad de la vía sin comprometer la calidad original tanto a diseños como materiales. En cuanto al análisis interpretativo, tenemos que frente a un porcentaje alto, evidencia que, que la adherencia y la gestión del plan generando una mayor disponibilidad de recursos, una reducción de costos de mantenimiento y por lo tanto una vida útil más larga de la placa huella, frente a un porcentaje bajo que señala la necesidad de revisar la planificación inicial. Esto pues puede atraer algunos impactos negativos, sin, por ejemplo, las averías y grietas inesperadas, generando pérdidas económicas de materiales y aumentos de costos de inversión para mantenimientos correctivos. Este tipo de análisis se hizo para cada uno de los indicadores, entre ellos pues el número de reparaciones realizadas dentro del periodo de garantía, el promedio de tiempo de respuestas a las incidencias, entre otros. Siguiente. Para el caso del índice de rendimiento y cronograma de costos, para aplicar esta metodología de forma efectiva es necesario contar con la estructura de desglose de trabajo, la cual descompone el proyecto en entregables y actividades específicas, facilitando la estimación precisa de recursos, tiempo, costo. Asimismo, se requiere un cronograma base, donde se define la secuencia lógica, la duración, dependencias y fechas estimadas de inicio, finalización de cada actividad. De esta manera se puede extraer la información clave del proyecto, como son los costos presupuestados, de acuerdo a la descripción, que es actividades de mejoramiento, construcción de placa huella en concreto, actividades de mantenimiento periódico, actividades de consultoría, elementos de bioseguridad y obras complementarias. De igual manera, aquí se calcula el avance planificado, que es el porcentaje que según el cronograma debió haberse completado hasta la fecha de corte para garantizar el cumplimiento sin ningún retraso.
y el costo real incluido corresponde a la suma total de los pagos realizados hasta la fecha de corte según los riesgos financieros y los informes del proyecto. En conclusión, en el marco de los indicadores formulados para el seguimiento del proyecto, se puede establecer que estos constituyen una herramienta clave para evaluar el grado de avance en el sentido de la disponibilidad de recursos y la calidad en la ejecución de las actividades. Por otro lado, los indicadores en el tema de obra civil, como el número de alcantarillas construidas, el avance físico en la obra, la conformación de calzadas y el afirmado pertinente, así se tiene una visión clara del cumplimiento de los entregables físicos y el desarrollo técnico de la obra civil. De otro lado, los indicadores administrativos aportan información importante sobre la preparación y gestión previa a la ejecución. Para el caso de los índices de rendimiento del cronograma y costos, como factor determinante en la gestión del proyecto, se realizó una distribución de los costos a lo largo del tiempo, con una importante carga de recursos al inicio del proyecto, lo cual tuvo impacto en el flujo de caja y la planificación de las actividades permitentes. Muchas gracias.